Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Miren, la pregunta que nos hacemos esta noche para el debate, la cuenta de Twitter, @políticoscdn37, la mía personal, @CatHernández. ¿Creen ustedes que desde el movimiento de la Marcha Verde se gesta un plan para desestabilizar al gobierno del presidente de la República, Danilo Medina, tal y como opinó o señaló el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barret? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay intentos? ¿Ustedes han visto en algún momento algún intento de desestabilización? A lo mejor no lo han visto, pero por la gente en la que participa, por el perfil que tienen. ¿Qué piensan ustedes? Porque eso es lo que está argumentando el señor Barret prácticamente. Yo creo que aquí es fundamental que establezcamos qué es desestabilizar. Estamos hablando de juicios de valor, de querer de manera irregular intentar derrocar al gobierno. ¿Eso es desestabilizar? ¿O estamos hablando de impulsar acciones para presionar legítimamente a los órganos tutelares del Estado? A mí me parece que es capital que hagamos un ejercicio intelectual serio sobre esto. De manera muy particular, yo considero que es sano para nuestra democracia el empoderamiento de la sociedad en aras de que se exija transparencia en el proceso judicial, por supuesto que en el marco de la prudencia y del sentido común, porque evidentemente, aquí lo hemos hablado, los procesos judiciales, sobre todo del calado y la envergadura del caso Odebrecht, que pienso que es la pieza fundamental de esta gesta, sí, requiere tiempo, demanda de mucho experticio, de muchísima investigación, de un hurgue profundo. Si se quiere hacer una investigación seria, si se quiere instrumentar seriamente un proceso. Pero del otro lado lo que estamos hablando es una acción intolerante, porque evidentemente que tenemos un gobierno que proviene o que emana de un proceso electoral traumático, un proceso electoral que yo creo que casi nadie salió con un buen sabor del mismo, que fue manchado por muchísimos elementos importantes, pero un gobierno que también emanó de un proceso democrático, claro, con imperfecciones, con muchísimas puntos oscuros e irregularidades, pero estamos en un Estado de Derecho que reserva un mecanismo para elegir a los gobiernos por un periodo determinado, claro, por lo que la vía democrática para acceder al poder en República Dominicana al menos es la vía de los procesos electorales. Y el próximo torneo electoral es, más allá de los gustos, de los deseos, de las aspiraciones, democrático. Es en el año 2020. Ahora, yo no veo nada de malo en que se intente presionar mediante la manifestación social y mucho más la manifestación social masiva en las calles, por supuesto que en orden y sin y hasta ahora ha sido así. Que es lo que, por supuesto digo que no veo nada de malo en lo que se ha hecho. Es lo que estoy diciendo. Yo lo único que he criticado, y ni siquiera del movimiento, es la injerencia de otros partidos y de figuras intentando capitalizar políticamente ellos, pero ni siquiera del movimiento. Además que ni siquiera es una crítica política. Eventualmente, eventualmente es una crítica en función de un juicio de valor mío. Claro. Mira, Elpidio, antes de tú inicies, Catherine, me llega aquí una información. No sé si ustedes la habrán dado, pero hace 20 minutos, según los que veo acá, que en San Cristóbal está en estado de emergencia el río Nigua. Sí. Al igual que Villa Altagracia. Correcto. Está en estado de emergencia. Ay, Dios mío. Que no pueden dormir, es decir, el río está creciendo cada vez más, que nos pueden, todo lo que tenga familiares por ahí, por la zona, por el área, hay que tener cuidado y estar pendientes a ellos. Sí. Elpidio. Mira, a mí me hubiese gustado que la producción del programa localice la lectura del manifiesto al término de la Marcha Verde ayer en San Francisco de Macorís, para poder entender la rueda de prensa, las declaraciones del ministro de Interior. De acuerdo
a las notas periodísticas que recogen las declaraciones, el discurso del sacerdote cuando concluyó la marcha, una de las expresiones tiene que ver con declararse en rebeldía, número uno. Llevar el movimiento a un punto donde se declare la rebeldía. ¿Qué significa declarar la rebeldía? Es colocarse al margen de las leyes. Entonces ahí viene el tema de la desestabilización. Número uno. Número dos, mencionan con nombre y apellido a Danilo Medina y acusan a Danilo de tratar de bloquear, de impedir, de dificultar todo el proceso que la justicia está llevando a cabo frente al caso Odebrecht, de manipular el proceso. Por ejemplo, y van un poco más lejos, dicen que si ellos no se sienten satisfechos con el tratamiento con el caso de Odebrecht, el país debe prepararse para una catástrofe. Por eso yo entiendo que ese... Así es. Sí, el texto... Así es. Perdón, él pidió... voy a citar. El sacerdote Ramón Alejo leyó un documento fijando posición sobre el movimiento ciudadano. Por eso yo dice, pregunté. Voy a citar, sí. Nos manifestamos y reclamamos con firmeza indoblegable un régimen político de consecuencias para los delincuentes. No abusen, señores del poder, de la paciencia del pueblo. Esa es parte de uno de los fragmentos. El otro decía lo siguiente: las movilizaciones verdes podrían convertirse en rebeldía y en la catástrofe jamás pensada para ellos. Es el texto de el padre. Sí, pero por eso entiendo pero que deberíamos buscar el discurso. Yo estuve buscando el discurso o que alguien lo mande, no está en o las que redes, alguien lo envíe. Al menos no lo vi, señores de la Marcha Verde, Sí, del Movimiento o que Verde. Si alguien lo pueden envíe. guindarlo completo, Hoy el Pidio reclama a Guadalupe aquí como nunca. O que alguien lo envíe, porque a lo mejor Guadalupe lo ese puede discurso Sí, lo puede es un hacer discurso político. Bueno, político es la manifestación, evidentemente. No, político el discurso. Acusaciones directas al presidente de la República. Bueno, pero no tiene nada de malo. Presidente no tiene nada de malo esa política. El presidente está sujeto a críticas, el Pidio. También eso es una realidad. Una cosa es... Pero óyeme, el Pidio. Yo no veo gravedad en que mencionen al presidente de la República. No, todo el mundo menciona al presidente. Sí. Pero acusar al presidente de estar obstaculizando y manipulando todo el proceso para que no se conozcan los responsables involucrados en los sobornos de Odebrecht es un acto de irresponsabilidad. Esa es la verdad. Y la amenaza de declararse en rebeldía y de conducir al país a una catástrofe es un acto de irresponsabilidad también. Hay que decir las cosas como son. Aquí no habla de que lleva al país a una catástrofe. En momentos, que las movilizaciones verdes podrían convertirse en rebeldía y en la catástrofe más pensada para ellos. Pero perdón, la sintaxis de la redacción es muy clara. Y aquí dice... Monchi, por eso que yo entiendo. Y en la catástrofe jamás pensada para ellos, refiriéndose eventualmente al empoderamiento del pueblo. Yo entiendo que la producción debería localizar pero el discurso oral pero el Pidio, al cierre de esa marcha, óyeme, para que se entienda la dimensión de la amenaza Pidio, no podemos, no le echemos frente pero fíjense una cosa, a las autoridades. en caso de que sea así, en caso de que le echemos leña vamos a hacer una cosa, en caso de que vamos a dar... Si es así, es un desafío mayúsculo y desde mi punto de vista cuasi intolerable al Estado de Derecho. Claro, pero la pregunta es... Ahora, yo no veo que eso es lo que dice aquí. Exacto. y yo no creo, y escúchame, Catherine, que te interrumpa. No creo que sea así. Y entonces, y con sobrada razón el Pidio, entonces decimos como en mis comentarios, como lo decía hace un momentico, que sería hasta cierto grado de irresponsabilidad del ministro de Interior hacer una expresión pública un día después que por un simple pronunciamiento donde hay elementos que son subjetivos como podría convertirse, es decir, lo que pasa es que la indignación del pueblo es lo que ha ido aireando esos movimientos y a medida que más se van aireando y van saliendo cosas y que no hay una satisfacción en cuanto a la solución del problema,
lo que hace es echarle un caldo de cultivo a esto para que puedan ellos seguir protestando. Entonces, lo que yo creo que si el ministro de Interior tiene esa información, lo que debe él es tratarla a lo interior, como dice bien la dependencia que él maneja, tratarlo al interior de eso con todos los organismos de seguridad, presentársela al presidente de la República y decirle y tomar cartas en el asunto. No empezar y a vertir acusaciones ni a desnotar un grupo que ha ido captando de manera recurrente todo el sentir de un pueblo que tiene hambre y deseo de justicia en diferentes áreas. Sí, no vamos, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Monchi. Es decir, tú no puedes desafiar la autoridad, pero tampoco la autoridad tú puedes ejercerla de manera rápida, de manera abierta, si tú antes de iniciar un proceso de investigación y cuestionamiento, de ver cómo viene, porque hay gente ahí que tú no puedes cuestionar su accionar en la vida pública en la República Dominicana e incluso en la vida privada. Entonces, es algo, Elpidio, que yo creo que al presidente de la República se le pegan los faos buenos, pero también los faos malos. Entonces, le dijeron, lo acusaron ahí, no hay pruebas. Lo que tiene que hacer el ministro de Interior es iniciar un proceso de investigación. Si lo que busca real y verdaderamente la Marcha Verde es crear desórdenes, disturbios y crear, porque ahí se comentó en el comentario de Montero, que hasta llevar a la desestabilización de la economía. Es lo que dice el ministro. Exacto. Entonces, cuando tú buscas desestabilizar la economía, pero ¿cómo? ¿Bajo qué esquema? ¿Cuáles son las condiciones? Es decir, tú tienes primero que tener los suficientes elementos de juicio antes de tú decir una información como esa a un pueblo que lo que está deseoso de justicia. Busca la manera que ya, mira lo que dice el procurador, que se investigue la sobrevaloración de las obras. Mira lo que dice Gonzalo Castillo, que se investigue la sobrevaloración de las obras. Entonces, deja que las cosas fluyan, no le echemos caldo de candela a un horno que está bien encendido. Monchi. Sí, miren, la reflexión última que yo hago de todo esto es, caramba, qué pena, qué lástima que iniciamos el programa hablando de la gesta del 65. Exactamente. Y solo llegaba a mi cabeza la reflexión de que con la ciclotimia estatal, con la inconsistencia del Estado en función de la democracia, ¿verdad?, que ha tenido sus picos y sus retrocesos, con sus luces y sus sombras, claro, hemos vivido 50 años en paz. Hemos vivido 50 años ceñidos a la autoridad política legalmente constituida. Qué mal, qué triste, qué lamentable que en nuestra generación estemos sorteando este tipo de conflictos. Porque, por un lado, es innegable que la sociedad tiene deseo de que mínimamente se haga un proceso que no sea descarado. O sea, yo pienso que el estándar del aspiracional del dominicano se ha reducido tanto que ya lo que quieren es que no le tomen el pelo, lo que quieren es que no nos timen. Lo mínimo. Mínimamente, o sea, algo que está fuera del debate de las ideas en muchísimas sociedades análogas a la nuestra, pero desde hace muchísimo tiempo. Pero por otro lado, está la realidad inexorable y robusta de que vivimos en una sociedad democrática y que la democracia y nuestra democracia tiene muchísimas imperfecciones, pero es la que tenemos. Y nosotros ahora engullirnos en una lucha fratricida, políticamente dirigida, como sociedad, me parece que no beneficia ni a los productores, ni a los pobres, ni a los campesinos, a nadie, ni a la diáspora. Por lo que es muy lamentable, muy triste y nos debe llamar y convocarnos a una reflexión profunda como sociedad de hacia dónde está dirigida la nación y quienes la están dirigiendo, si lo están haciendo de la manera adecuada, porque definitivamente tenemos que aprovechar esta oportunidad, ya no los partidos políticos nada más, sino la sociedad en pleno, los segmentos más representativos
Y si piensan que esa gente que está marchando en verde no son representativos, nada más salgan a mirar la cantidad de personas que hay, que de repente no están nucleados por ninguna ideología, pero tal vez por un hartazgo que puede ser más robusto que una ideología. Monchi. Es que todos los sectores representativos, y con ello concluyo, Bertico. No es un movimiento Todos de los sectores representativos, y con ello movimiento de concluyo, masa. convocarnos a relanzar en función de una cohesión, que yo no necesariamente sé cuál es, pero tenemos que encontrarla, porque el país no puede caer en una lucha, pero tampoco se puede quedar fragmentado en grupos, en mosaicos, porque eso no va a permitir que el proyecto dominicanista pueda salir a flote, y en vías de consecuencia nuestra gente, que son los más, serán los más afectados. Óyeme, y que no se le puede negar al Pidio el éxito que ha tenido todas las manifestaciones que han llamado ellos, es decir, las marchas aquí en el distrito, la firma del libro verde, todas cuantas actividades han llevado a cabo ellos, han tenido éxito. Es decir, lejos de tú querer que es un movimiento que pueda desestabilizar, tienes que ver, interpretar el sentir de ese grupo. Y óyeme, y tú tienes, el gobierno debe de variar su accionar y dar lo que se le está reclamando como sociedad. Es decir, el movimiento verde para mí no es un movimiento teledirigido por alguien con un objetivo específico. El que crea que va a capitalizar el movimiento verde de manera particular desde el punto de vista político partidario se equivocó. Ahora, el que se desconecte de la realidad de ese movimiento verde sí va a quedar políticamente sepultado. Tú tienes que enfocarte en lo que quiere y desea la sociedad. Yo pueda de que... Y por eso el presidente de la República, Danilo Medina, lo decía. Yo estoy con ustedes, recuerdan, en febrero. Claro yo estoy con ustedes. Entonces, el 27 de febrero lo dijo. Pero ahora lo que parece también llamar la atención, estas palabras del ministro Barret, porque hasta ahora, ¿cuánto tiempo tienen las marchas por la impunidad? ¿Cuánto tiempo tiene el movimiento verde? Ya tienen varios meses. Estamos hablando de... Pero también hay yo me atrevería a decir que 4 o 5 meses probablemente. Pero el gobierno... como 5 meses puede Mira, tener. ustedes recuerdan... Pero en 5 meses no habíamos escuchado unas palabras tan fuertes del ministro, así que algo debe haber. Ya lo había dicho. No. Pero lo importante son las pruebas, yo creo. José Ramón Peralta. Pero yo creo, el Pidio, que en aras de la verdad se debe Es a pruebas. partir de las informaciones que se tienen a mano. Pero está bien, pero tú tienes... Si tú, el gobierno ha reaccionado. Pero las informaciones son declaraciones. El Pidio, o hay algo más. Escúchame, Claro que el Pidio. Recuerda pero que oye, escúchame, ministro pero de lo Pero, interior. Pero, oye, pero escúchame. El ministro de lo interior. Pero si él tiene información, yo te voy a hablar ahora como legislador, no ni como representante de un partido político. Si él tiene información, yo, aunque sea de un partido político, no puedo apostar a la desestabilización del país. Yo lo emplazo a él a que la presente. Que presente pruebas. Que la presente las pruebas, porque nosotros tenemos que apostar a la consolidación democrática del país. Y las marchas verdes, hoy son marchas verdes, pero recuérdense que aquí se gestó el 4% para la educación. Aquí se gestaron muchos movimientos a raíz de las elecciones en las cuales salió electo Danilo, que salió a relucir todo ese andamiaje del partido de Leonel Fernández, en los cuales se le hicieron juicios políticos, vino Félix Bautista, vinieron todo eso. Es decir, en ese momento, ninguna de esas manifestaciones eran un peligro para la sociedad dominicana. Escúchame, el Pidio, pero se hicieron. Solo que ahora esos mismos grupos están escudados sobre la sombrilla verde. Pero en aquel momento no eran, porque en un momento coyuntural, desde el punto de vista del PLD, le beneficiaban a la posible reelección de Danilo, dado la desnotación que tuvo el presidente Fernández. Ahí eran buenos. Ahora son desestabilizadores. No lo pongamos así, es decir, veamos las cosas con un enfoque real y no coyuntural. Señores, recuerden que quien habló fue el ministro de Interior. Con más razón. Que tiene las informaciones. Pero con más razón. Porque recuerden que el Movimiento Verde no es solo un grupo de ciudadanos de clase media que está preocupado con el tema de la impunidad y la corrupción. Hay intereses muy poderosos. Nos vamos, Eso dice el que Pidio. están cubiertos por el manto verde
que promueve Ahora, la marcha. Nos ahora, vamos. cuando beneficiaron Felipe por Victoria la- está listo para el resumen final. para Bertico. planificar la reelección de Danilo, si no, ahí sí eran buenos, ¿verdad? Cuando jugaron a Danilo, a Lionel. Félix, ¿cómo estás? Félix. Un abrazo. Bye.